Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío olores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Buenas tardes, hermanos. Me alegro mucho de que podemos reunirnos también esta tarde en espíritu y en verdad a través de la palabra de Dios y viéndonos en los vídeos que vamos a ver a continuación, dando saludos los hermanos y también escuchando estos versículos. Es una gran bendición. Yo ya he disfrutado y espero que todos vosotros también disfrutéis viendo a cada uno de los hermanos. Damos en primer lugar muchas gracias a Dios porque Él nos protege. Primero nos dio la salvación, después nos dio la vida en Cristo y nos está protegiendo también en esta situación en que nos encontramos. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu obra, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a esta tierra, vivió entre nosotros y entregó su vida por nosotros allí en la cruz. Gracias porque la predicación de la cruz, la palabra de verdad, el Evangelio de Jesucristo ha llegado a nuestras vidas y ha transformado nuestros corazones. Ahora, Señor, en esta situación en que estamos viviendo, sabemos, Señor, que tú no nos abandonas, que tú estás a nuestro lado y queremos aprender más de ti. Te pido que tú bendigas al hermano José Agostinelli al traernos la palabra de Dios en esta tarde y que todos resolvamos al escuchar tu palabra acercarnos más a ti, dejarte a ti obrar más poderosamente en nuestra vida, tomando el control de nuestro ser, sabiendo de que te pertenecemos a ti. Tú nos has comprado con tu sangre, tú nos has dado la vida y ahora que somos libres te pertenecemos enteramente a ti. Pido, Señor, que esta vida sea entregada a ti, como rogaba el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentáramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y que no nos dejemos mover ni llevar por la corriente de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuida de mis hermanos, cuida de cada hogar donde este
vídeo esta palabra de Dios es presentada y que tu mano poderosa proteja, Señor, a cada alma. En primer lugar, con la salvación. En segundo lugar, con ese amor y ese gozo que solo tú puedes darnos. Y en tercer lugar, Señor, si la vida física es tu voluntad, preservarla, pues obra, Señor, poderosamente como solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, el precioso nombre en el que todo aquel que cree es salvo. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, ahora seguiremos con las actividades y los hermanos estarán presentando sus saludos y también esos versículos que quieren compartir con nosotros. Que el Señor os bendiga. Hola hermanos, buenas. Envío un saludo muy fuerte. Tengo ganas de ver a todos. Ojalá podamos estar reunidos otra vez. Dejo un versículo que ha marcado mucho en mi vida, que está en Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Vale? Un saludo, hasta luego. Hola hermanos, tenemos 3 versículos para compartir con vosotros. Salmo 37 de 3 a 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Un saludo a todos. Os echamos de menos. Nos veremos pronto. Adiós. Hola, buenas tardes para todos. Doy gracias por la oportunidad que me dan de poderme dirigir en este cortísimo vídeo. Un saludo para todos de parte de nuestra y bueno, nos han pedido que digamos un versículo y lo vamos a decir. Cada uno de nosotros tenemos un versículo especial y yo tengo uno que está en Hebreos capítulo 11 versículo 1 que dice así: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Esa es la fe. Y ahora pues doy paso a ellos que... Bueno, mi madre y yo pues compartimos el mismo versículo especial, que es el siguiente, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues eso es todo, un saludo para todos, esperamos vernos pronto y gracias le damos al Señor por la iglesia que tenemos y así esperamos que nos siga bendiciendo como hasta ahora. Hasta la próxima. Buenas tardes, queridos hermanos de la iglesia La Buena Nueva. Me encuentro bien, mi familia también, todos estamos bien, para la gloria de Dios. Les voy a compartir un versículo que es el Salmo 103. Dice de la manera siguiente: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida. Bueno, hermano, muy agradecida por la labor que hicieron de orar por mi amiga Cristel. Y bueno, agradecida de todos ustedes y de mi Padre Celestial. Bendiciones para todos mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos veremos pronto. Gracias. Hola, buenas tardes. Os saludamos desde Valencia. Saludamos a los hermanos y hermanas de Alicante. Y nada, hemos estado aquí en casa durante este tiempo que estaba el COVID, aprovechando para aprender de lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, escuchar y orar, un tiempo para reflexionar sobre sus promesas. Queríamos compartir con vosotros una promesa de Dios que está en Juan 14:19 y dice: todavía un poco y el mundo
no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias por lo de Puntito. Gracias por las historias de Puntito, que a Andrés le encantan. Y se lo ha pasado genial escuchándolas, ¿a que sí? Un abrazo. Un abrazo para todos. Hola. Hola. Os echamos mucho de menos a todos, a los hermanos, a las hermanas de la iglesia. Tenemos muchas ganas de volver a reunirnos prontamente y queremos compartir un versículo con todos. Amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 149, versículos 4 y 5. Dice así: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Amén. Amén. Nos dice la palabra del Señor de que Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y no hay nada que contente más el corazón del Señor, el saber que su pueblo tiene la confianza puesta en Él y se regocija en medio de toda circunstancia adversa, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. Que el Señor les bendiga y nos vemos prontamente. Bendiciones. Adiós. Bom dia, hermanos. Aqui estamos bem, a família. E esta manhã temos aqui um versículo para compartilhar con hermanos. Y el versículo que os queremos compartir está en el libro de Salmos 86, de 9 a 10, que dice así: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de las maravillas. Solo tú eres Dios. Pues bendiciones, hermanos, os echamos de menos y espero que nos vemos pronto. Vale. Hola, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis bien y que el Señor os siga bendiciendo a todos. Quiero compartir con ustedes el versículo que habla sobre la certeza de la salvación. Juan 11, 25 a 26, que dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué gran bendición para todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos una bendita esperanza. Con razón, el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Para terminar, os deseo que la paz del Señor Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Saludos. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Buen día, hermanos. Queríamos comentarles que estábamos bien, que gracias a Dios no nos ha sucedido nada y queríamos compartir un versículo con ustedes. Es el Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esperamos verlos pronto. Adiós. Adiós. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvides.
Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Dios los bendiga, hermanos. Un gozo de poder compartir con ustedes en este tiempo la palabra del Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 hasta la mitad del 15. Vamos a leer el versículo 15. Ahí hay una coma y ahí podríamos parar para más o menos dar una idea de lo que es el mensaje para este momento. Marchemos triunfantes, podríamos titular este mensaje. Y dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento de poder estar compartiendo tu bendita y santa palabra, que sea este alimento para nuestras vidas. Y en este momento de dificultades, Señor, te pedimos que obres en nuestras vidas en particular y en nuestras vidas, Señor, en general, en la iglesia, por sobre todas las cosas, Señor, en los hermanos. Hay momentos que se están pasando por difíciles y un poco complicados, Señor, pero tú tienes el control de todo y tú obrarás, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Señor, pedimos que nos bendigas, que nos guíes y que lleguemos, Señor, a ese conocimiento de tu bendita y santa palabra. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, aquí tenemos un mensaje que el apóstol Pablo va relatando, ¿no? Va predicando y va exhortando a los hermanos, ¿no?, de Corinto, y llega este momento en el que él como que da gracias a Dios y para, ¿no? Y hace una exclamación de ese triunfo que él siente en Cristo, ¿no? Y da gracias por ese triunfo, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención. Dice que en ese momento, dice, Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿no? Está hablando acerca de lo que conocemos de Dios y de lo que podemos conocer acerca de su palabra, y eso transmite un olor, ¿no? Pero aparte dice, en el versículo 15, en la primera parte, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y me llamó la atención, ¿no?, de que por qué empieza a hablar acerca de este olor y de esta fragancia, ¿no?, que deberíamos nosotros como cristianos expeler por nuestros cuerpos, ¿no?, y por nuestras virtudes o nuestra manera de comportarnos y de ser en cuanto a las demás personas, ¿no? Y bueno, empecé a buscar y me llevó esto, que resulta que el apóstol Pablo ilustra esta parte de su palabra en base a una marcha
que realizaban los romanos, y él lo estaría viendo cuando ha viajado a Roma, ¿no? Y cuando en sus viajes allí, o mismo cuando estuvo en prisión, ¿no? Pero él vería esta situación de que, y él toma este ejemplo de esta situación, ¿no? Esta situación es que los romanos festejaban sus triunfos después de cada guerra. Las victorias de las legiones romanas eran festejadas en la ciudad de Roma, ¿no? Con un desfile, y ese desfile se producía a través de la ciudad de Roma y iban hacia el templo de Júpiter, ¿no? Que era su dios, a una de las 7 colinas en la cual está asentada Roma, ¿no? Es la colina Capitolina, y ahí estaba el templo de Júpiter, ¿no? Una cosita para tener en cuenta, una de las 7 colinas de Roma, ¿no? Apocalipsis 17:9, dice la palabra de Dios: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bien, esto es para que después ustedes en su casa lo busquen, ¿no? Y es algo interesante para una de las profecías que el Señor tiene en su palabra, hablando de estas 7 colinas, ¿no? Pero bien, esto podría ser para otro estudio, habría mucho para desarrollar, pero me llamó la atención una de las 7 colinas, el templo de Júpiter, y hacia allí iban las legiones victoriosas marchando hacia ese templo para rendir tributo a su Dios, el cual, claro, ellos cuando salían a la batalla rendían y pedían la guía de sus dioses, ¿no? Y luego cuando volvían victoriosos, le rendían ese tributo, ¿no? El desfile, ¿qué era el desfile? ¿No? Era un gran desfile, una puesta en escena muy, muy grande, muy relevante, y la gente a los costados con pétalos de rosas, con pétalos de flores, perdón, podrían ser rosas o otro tipo de flores, pero que emanaban mucho olor. Los sacerdotes del templo de Júpiter encendían unos inciensos perfumados, ¿no? Y comenzaba el desfile con toda esa parafernalia, y se empezaban a encaminar hacia el templo de Júpiter con los vencidos, con los prisioneros que habían tomado, que mostraban el sometimiento que habían llegado a conseguir con sus enemigos, los tesoros confiscados como ofrenda a sus dioses. Tengamos en cuenta, hermanos, que todavía no había sucedido, pero pronto iba a suceder, y que luego lo iban a realizar ese camino victorioso, y está datado, y muchos comentaristas de la historia han encontrado vestigios de este tipo de desfiles. Uno de ellos fue el de Tito, el general que invadió Jerusalén, y lo más notorio es que Tito viajó con los tesoros que él confiscó o expolió del templo de Jerusalén, y los llevó y los rindió el tributo a su Dios, ¿no? Allí en esa colina capitolina. Bien, este es otro tema para tener en cuenta, ¿no? Pero volviendo al desfile, ¿no? Los prisioneros con las ofrendas de los tesoros que habían confiscado en la guerra, ¿no? Los carros de batalla desfilaban a través de esa alfombra de pétalos de flores que habían conseguido. Marchaban los soldados, luego marchaba el general victorioso sobre un carro tirado por 4 caballos, ¿no? Y él vestido con unas togas de lino fino, con una capa púrpura, ¿no? Y una corona de laurel en su cabeza, ¿no? Dándole un homenaje a este general y tratándolo como a un semidios, ¿no? Mientras estos saumerios perfumados e inciensos y toda la ciudad
se inundaba de esta fragancia y de este perfume que quedaba en toda la ciudad. Dice que algunos comentaristas dicen que hasta podía llegar a varios cientos de metros, ¿no? del lugar del desfile llegaba este olor y esta fragancia, ¿no? De esta manera se agradecía y se rendía el tributo por la victoria y el esfuerzo que representaba el hecho de haber ido a una guerra, una batalla, y sucedía esto. Y ahora, el apóstol Pablo nos pone esta analogía y nos presenta a nosotros, los hijos de Dios, de cómo debemos reaccionar y cómo debemos comportarnos en cuanto a esta situación que tenemos, ¿no? Que sería nuestras batallas particulares. Primero, para poder hacer la entrada triunfal, había que ser primero un soldado, ¿no? Los soldados romanos tenían que pasar por una guerra para poder luego acceder a esa entrada triunfal. Nosotros, como soldados de Jesucristo, por ejemplo, nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Estamos preparados para la batalla? Primero tenemos que tener en cuenta de que somos soldados y que hay una guerra, una batalla que tenemos que librar. Esa batalla, nos dice también la palabra de Dios, que no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Se dan cuenta, hermanos, que tenemos una batalla, tenemos una guerra que librar, tenemos luchas que librar? ¿Y cuáles son nuestras armas de un buen soldado de Jesucristo? Tenemos una armadura, tenemos un escudo, tenemos una palabra que nos da esa espada que es la palabra de Dios, que nos da esa postura que tenemos que tener delante de nuestro Señor. El Señor, para el Señor, ahora debemos enfrentarnos en esta batalla, en esta lucha, y estar dispuestos, ¿no? Estar preparados, ¿no? En las batallas había dificultades, había diferentes terrenos, había fango, ciénagas, oscuros bosques, pestes, enfermedades, infecciones, muchas dificultades, hermano. No era algo placentero. En aquella época y en ninguna época es placentero una guerra, ¿no? Es placentero estar en medio de una batalla. El Señor nos ha librado de estar presentes durante una guerra, ¿no? Hay hambre, hay muchas dificultades, muchas enfermedades, mucha tristeza, ¿no? Pero el Señor nos presenta
nuestras vidas como ese campo de batalla en el cual nosotros debemos de estar preparados, vestidos como soldados de Jesucristo, con armaduras, por supuesto, espirituales, con ese yelmo de la salvación, ese casco, dice la palabra de Dios, que es ese yelmo, ese casco de la salvación que nos protege, ese escudo de la fe, ¿no? Esa espada de la palabra de Dios, preparados, dispuestos para la lucha. Esa lucha que debemos enfrentar también a este enemigo que anda alrededor nuestro, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo tenemos a nuestros hermanos en esta batalla. No somos los únicos. Y este adversario debemos estar muy atentos, porque es un enemigo muy difícil, el cual nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que nos pide el Señor es que nos vistamos con su armadura y que estemos firmes. Por supuesto, algo muy importante, estar sobrios. Un soldado en la guerra ebrio no daba buenos resultados, ¿no? Pero debemos estar sobrios y estar atentos y preparados como buenos soldados de Jesucristo. Habrá muchas dificultades, habrá muerte a nuestro alrededor. Nos dice el Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, hasta que nos llegue, ¿no? Estamos en una batalla, estamos en una guerra, el cual es el campo de batalla en nuestra misma vida. Y hermanos, tenemos que pasar por enfermedades, por pruebas. Sabemos que hay muchas dificultades, muchos hermanos que hay pedidos de oración por problemas de trabajo, por problemas de salud, esta misma pandemia, ¿no? Este mismo coronavirus que nos está poniendo un poco de los nervios a todos, ¿no? Pero bueno, debemos estar preparados y presentar batalla. Y otra cosa, también algo preocupante, ¿no? Que es en este estado de alerta, la cantidad de muertes que hay, ¿no? Y más que nada el alto porcentaje en muertes de ancianos, ¿no? Es algo que también nosotros debemos luchar, ¿no? En nuestra vida particular, esa lucha con los años que llevamos. A medida que va pasando las edades, nos vamos debilitando. La misma palabra de Dios nos dice de que nuestras ventanas se van cerrando, ¿no? y nuestros lomos se van doblando, pero es la misma vida, es la lucha que llevamos, ¿no? por esto de ser seres humanos y luchar en contra del envejecimiento. Y muchos compañeros caerán, muchos quedarán en el campo de batalla, muchos sufrirán, pero debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús nuestro Salvador, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, en nuestro Señor Jesucristo tenía la cruz por delante. Iba golpeado, vejado, humillado, y sin embargo él no retrocedió. Él siguió avanzando hacia la cruz, porque él veía algo mucho más allá de la cruz. Dice que él veía el gozo puesto delante de él, ¿no? Y ese gozo era a su Padre sentado en el trono esperándole para cuando él llegara. Tenía preparado su trono para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es allí nosotros también, a donde nosotros también vamos. Por eso debemos andar y debemos marchar hacia la batalla que tendremos
nuestra entrada triunfal. Un día marcharemos por esas calles de oro rindiendo tributo a nuestro santo y único Dios. Pero mientras tanto, estamos aquí luchando. No con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas no podríamos hacer nada. Con las fuerzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice en la segunda parte de este mensaje sería el ser agradecidos. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ser agradecidos porque es Cristo quien nos lleva de triunfo en triunfo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo presenta esta doxología, esta acción de gracias, ¿no? Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está rindiendo un tributo al Salvador, está rindiendo un tributo a este Dios que es inmortal, invisible, único. A Él sea todo el honor y toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el que nos lleva al triunfo. Él es el que nos lleva a la victoria en esta lucha, hermanos. A pesar de que podamos quedar en el campo de batalla. Pero Él nos va a llevar al final al triunfo eterno. Romanos 8, 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos, hermanos? Ser soldados, vestidos, preparados, soldados agradecidos y por supuesto, por último, estar dispuestos. Por medio de nosotros, hermanos, podemos ser ese olor fragante para muchos. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. De los que van anunciando con olor fragante el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de este evangelio precioso que da las buenas nuevas. Tenemos que estar dispuestos. ¿Quién irá? ¿Cómo irán si no se les predica? Debemos ser y estar dispuestos. Todo creyente debe estar dispuesto a ser usado para hacer esa fragancia que influya en la vida de los demás. Pero eso conlleva un sacrificio. Eso conlleva que estamos en una lucha, en una guerra en nuestras vidas. Recordamos que en esa entrada triunfal las legiones romanas se les encendía inciensos y se derramaban esas flores y a su paso los pétalos de esas flores eran aplastados por las ruedas de los carros y por los cascos de sus caballos, ¿no? Y era ahí cuando comenzaba a desprender esa fragancia que inundaba media ciudad de Roma. Y eso que la ciudad de Roma en aquella época era grande, y dice que se sentía el olor por mucha distancia, ¿no? Hermanos, podemos llegar nosotros a desprender esa fragancia en nuestras vidas, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, hermanos, hay luchas, hay dificultades, estamos pasando por situaciones difíciles, pero es ahí cuando tiene que empezar a fluir de nosotros esa fragancia, ese olor agradable que
que como por ejemplo el incienso tiene que ser pasado por fuego para que desprenda olor. Los pétalos de las flores tenían que ser chafadas, ¿no? Para que empezaran a desprender ese olor, y machacadas, ¿no? Para empezar a desprender ese olor. Estamos pasando por pruebas. El cristiano fiel pasó por pruebas. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 13. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 3:13. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El cristiano pasará por pruebas. Ha pasado por pruebas, pasará por pruebas, y estamos pasando por pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos tiene que sorprender, hermanos, porque tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque nuestro adversario está buscando cómo atacarnos. Pero tenemos que estar preparados y dispuestos a ir al frente de esa batalla. Otros sufrirán. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Y dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, se ha pasado por momentos difíciles, estamos pasando por momentos difíciles, pero el mundo entero pasará por una prueba aún más grande todavía y más difícil. Entonces es nuestro deber, como cristianos, como hijos de Dios, ser ese olor fragante del conocimiento de Dios para llevar el evangelio de las buenas nuevas a aquellos que no lo conocen. Encendámonos, derramemos nuestras vidas a Cristo nuestro Salvador, exponiendo sus buenas nuevas de gran gozo, manifestando el olor de su conocimiento en todo lugar, en todo momento. Los siervos fieles del Dios Todopoderoso debemos marchar para la proclamación de su evangelio. Fuimos transformados y llamados por el Señor. Un último versículo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de nuestra culpa, de nuestro castigo, lo pagó nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, derramando esa sangre preciosa como un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, un día marcharemos por esas calles de oro, porque esa es nuestra esperanza. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Sufrió penalidades, pero volverá en gloria, en busca de sus santos, para marchar triunfantes, elevando nuestras voces de gloria y honra a nuestro santo y único Dios. Llegar a ser un olor fragante, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Somos grato olor de Cristo? Hermanos, que el Señor nos bendiga y su palabra llene nuestras vidas y que podamos ser ese grato olor en nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu mano poderosa nos guíe al estudio, al conocimiento, a la comprensión de tu palabra, tantas cosas, Señor, que tú tienes para nosotros. Y en este momento, Señor, de dificultad, de luchas, de pruebas, Señor, tenemos esta esperanza de vida eterna, esta esperanza que es esta salvación preciosa y esta vida eterna, Señor, a tu lado por la eternidad. Allí donde tú estés, Señor, donde has ido ahora a preparar morada, a preparar lugar para cada uno, tú vendrás, Señor, por cada uno de tus hijos y estaremos contigo en la gloria, en ese lugar precioso que tienes preparado para nosotros. Pero mientras tanto, debemos marchar, debemos andar llevando el mensaje de salvación a cuanto alma podamos contactar, conocer y llevar, Señor, este mensaje de salvación a todos los hombres, Señor, hasta el último lugar de la tierra. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Sabemos que esto con nuestras fuerzas nada se podría lograr. Es todo por tu gracia, tu bondad y tu misericordia que todo esto se logra, Señor, y es para la exaltación de tu bendito y santo nombre. Pero debemos estar dispuestos, debemos prepararnos para esta marcha, para esta lucha que tenemos, Señor, para luego marchar triunfantes, Señor, contigo en la gloria por la eternidad. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti volado fui, por gracia te salvé, por ti volado fui, que has dado todo por mí. Por ti
Cristo.